Buenas tardes compañeros, buenas tardes doctor. Mi nombre es Francisco Padilla y yo voy a seguir explicando acerca de las alteraciones de la memoria. Vamos a comenzar con amnesia circunscrita. Esta se define como la imposibilidad de recordar cosas correspondientes a un determinado tiempo. Aquí se va a recordar sucesos anteriores y también los sucesos posteriores a este periodo de tiempo. Las estructuras afectadas vamos a tener que se van a afectar específicamente el lóbulo temporal. Aquí vamos a también encontrar el hipocampo. Como podemos ver en la imagen, el hipocampo se va a dividir en varias subregiones, como lo son las CA1, CA2 y CA3. Estas regiones forman el rizo trilaminar, que es un centro de tramitación de la memoria a largo plazo que esta se puede ver afectada. Las neuronas más susceptibles a un daño que van a producir esta pérdida de memoria van a ser las neuronas de CA1. Los núcleos septales, como podemos ver aquí, van a formar el fornix. Este fornix a su vez va a formar el giro dentado. Y también regiones de la CAA, que es la aferencia colinérgica vital para la memoria. Otras estructuras afectadas vamos a tener que son los cuerpos mamilares. Estos cuerpos mamilares son proyecciones inferiores del hipotálamo, como podemos ver aquí en la imagen. Aquí se encuentran los cuerpos mamilares. Estas regiones son semejantes a esferas y reciben impulsos nerviosos de la amígdala, que esta amígdala va a estar secretando hormonas y respuestas emocionales intensas. Y también vamos a encontrar el hipocampo, donde va a ser el directorio de los recuerdos almacenados. Otra estructura afectada van a ser los núcleos del tálamo. En estas pérdidas de memoria vamos a encontrar que el principal núcleo afectado son los núcleos límbicos y el más importante es el núcleo anterior del tálamo. Este se va a caracterizar por ser muy específico de la memoria encargada del almacenamiento de la información. Esta se puede ver afectada en pacientes alcohólicos con deficiencia de vitamina B1 o también con enfermedad de Wrink. Siguiendo con las estructuras afectadas vamos a tener el fornix. Este fornix, su lesión va a predisponernos a problemas de memoria y también a trastornos emocionales. Otra estructura va a ser el córtex cerebral. Este córtex cerebral va a estar formado por tres específicas partes, como lo son la formación hipocampal. Aquí vamos a tener el giro dentado, como lo podemos ver aquí, el hipocampo, que lo podemos ver aquí, y el subículo. Estas tres específicas áreas van a estar implicadas en la consolidación de la memoria remota o también a largo plazo. Siguiendo con las estructuras, vamos a tener las áreas de Brodmann. Estas áreas de Brodmann van a ser, vamos a tener específicamente 5 áreas de Brodmann que van a estar afectadas durante los procesos de la memoria. Estas son las áreas 18 y 19 que se denominan áreas visuales secundarias y aquí vamos a tener las funciones de estas áreas van a ser la visión y la memoria. Aquí podemos ver el área 18 y 19 que está en el occipital. El área 26 se va a encargar de la memoria autobiográfica. Siguiendo vamos a tener el área 31, que esta se va a encargar específicamente de la memoria y también del control de algunas emociones. Y aquí le podemos ver. Siguiendo con estas áreas de Brodmann, vamos a tener el área 36, que esta también va a estar encargada de la memoria y relacionamiento con las imágenes, como lo pueden ser caras, gestos y demás. Y para terminar, otra área que puede estar afectada es el área número 46, prefrontal dorsolateral, que esta va a estar encargada de la memoria del trabajo. Aquí la podemos ver. Está por encima de la 45-44 de Broca. Ya, vamos a empezar con la fisiología. Para estos trastornos de memoria, la fisiología va a ser prácticamente la misma, solo que
solo que va a cambiar el concepto y la parte que se va a perder de la memoria. Como podemos ver aquí, hay dos tipos de memoria, la memoria implícita y la memoria explícita. En la memoria implícita vamos a tener que una alta concentración de serotonina va a activar la subunidad catalítica de pKa, como podemos ver aquí. Y esta, a su vez, esta subunidad catalítica pKa va a activar el gen CREF1. Este gen que podemos ver aquí va a reclutar el MAPK que inhibe el CREF2, otro gen. Y al inhibirlo, estas ambas sinasas van a producir una expresión de dos genes muy importantes, como lo son la enzima ubiquitina hidrolasa y el factor de transcripción CEBP, que estos dos van a ser igualmente necesarios para el crecimiento de nuevas unidades sinápticas. Si es que estas se ven afectadas, estos dos genes, entonces vamos a tener problemas en la memoria. En la memoria explícita vamos a tener que el hipocampo, como podemos ver aquí en esta imagen, a través de las áreas del hipocampo, CA1, CA2 y CA3, aquí hay grandes células piramidales. Y estas zonas de CA1, CA2, CA3 y también CA4 en el hipocampo van a recibir aferencias por tres vías, que son la vía perforante, como podemos ver aquí, la vía de las fibras musgosas y también la vía colateral de Schaffer. Siguiendo con esto, vamos a tener que esta sinapsis entre la vía de las colaterales de Schaffer y las dendritas de las células piramidales del hipocampo, específicamente de la región CA1, como puedes ver aquí, son glutaminérgicas. ¿Esto qué nos quiere decir? Como podemos ver aquí, es una representación. Que estas van a expresar NMDA, AMPA y metabotropo, que son receptores. Entonces, estos receptores de canal NMAD es permeable al calcio citosólico, pero a su vez es bloqueado por el Mg, que es el magnesio. Entonces, el glutamato liberado por las vías colaterales de Schaffer se une a NMDA y AMPA. Después, en la neurona postsináptica, como podemos ver aquí, esta neurona postsináptica no está en su potencial de membrana, es decir, está en un estado de reposo, con una despolarización prolongada. Hay una constante expulsión de magnesio por los canales NMDA, como podemos ver aquí. A su vez, también hay una entrada e incremento en la concentración de calcio citosólico dentro de las espinas dendríticas, desencadenando así un potencial de acción. Este se denomina potenciación sináptica a largo plazo, o LTP. Después va a haber un disparo de CMK2 y PKC y también de la tirosina sinasa fin, como podemos ver aquí. PKC y CAMK2. Después, a su vez, cuando se producen estos eventos, se va a mantener la LTP, que para recordar es la potenciación sináptica a largo plazo, que sus cifras están en inglés. Esto está ayudado por los receptores AMPA. Después, en la célula presináptica, esta va a leer la inducción de la LTP y crea óxido nítrico, que es una especie reactiva de oxígeno, que esta va a dañar estas células, estas comunicaciones entre células nerviosas y nos va a predisponer a un daño en la memoria. En cuanto al tema de endocrinología, vamos a ver que hay muchas hormonas implicadas en estos temas de la pérdida de la memoria, pero el más importante vamos a tener que es el cortisol. Este cortisol va a regular los factores de crecimiento neuronales y también las conexiones sinápticas. Estímulos del hipocampo sobre los receptores, como podemos ver aquí, ACH, 5-HT, NE, GABA, interleucina 1 y CRH, van a enviar señales a la glándula pituitaria. Y esta glándula pituitaria, a su vez, va a enviar señales a la glándula adrenal
para liberar cortisol, formándose también así un sistema de bucle. Las siguientes son las hormonas tiroideas, que pueden ser. Aquí vamos a tener que un aumento de las hormonas tiroideas va a aumentar el número de neuronas nuevas en el hipocampo, lo que va a ayudar a que el flujo cerebral sea más ágil. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Cuando hay un déficit de hormonas tiroideas, va a haber también un déficit de uniones sinápticas, por lo que no va a saltar la información y vamos a tener pérdida de memoria. La siguiente es la noradrenalina. Esta noradrenalina va a estar como respuesta de reacción rápida ante el estrés y también va a mejorar la retención de la memoria. Va a estimular la TRH en la hipófisis. Y esta estimula a su vez a la TSH a producir T3 y T4. Y esta es regulada negativamente por cortisol e interleucina 1. La siguiente hormona va a ser la vasopresina. Esta vasopresina va a liberar ACTH y va a ser controlada por acetilcolina, GABA, noradrenalina y va a estar sintetizada en las neuronas vagnocelulares de los núcleos supraópticos y paraventriculares. La siguiente vamos a tener que es la oxitocina. Esta va a estar sintetizada en el hipotálamo y almacenado en la neurohipófisis. Esta oxitocina va a interactuar con CRH y reduce la liberación de ACTH. Y esta va a tener el papel de mejorar las conexiones sinápticas, favoreciendo una mejor memoria. Las siguientes son la CRF, ACTH y los corticosteroides. Aquí vamos a tener que la síntesis de corticosteroides suprarrenales, como el cortisol y la corticosterona, van a facilitar la retención de las tareas de la memoria. Y por último, los péptidos opiáceos. A esta familia vamos a tener que las implicadas en la memoria son las beta-endorfinas, encefalinas y dinorfinas. Estas van a estar secretadas por la hipófisis y van a participar en la modulación y el estrés de la memoria. En el caso de la inmunología. Recapitulando, el cortisol, al ser la hormona más implicada en el proceso de memoria, va a estar también actuando en el proceso de la inmunología en los casos de pérdida de memoria. Esto no siempre es así porque podemos tener casos en que la memoria está afectada, pero tenemos un sistema inmunológico muy bien, sin ninguna afectación. Pero cuando la causa de la amnesia haya sido por traumatismos, por un accidente, por ejemplo, o tenemos un ataque cerebrovascular, tenemos también la presión alta o la inflamación o la tumefacción, vamos a tener que este cortisol que está producido por las glándulas adrenales van a reclutar monocitos, macrófagos y células dendríticas en la zona de afección del cerebro, como ya podemos ver, como hemos visto en las anteriores diapositivas, que ya les expliqué. Aquí estas células van a secretar citocinas proinflamatorias. Estas citocinas proinflamatorias van a ser interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6 y factor de necrosis tumoral alfa. Estos no van a ir hacia un lugar específico. Pueden ir hacia una sola área afectada o también pueden ir hacia varias áreas afectadas. Eso tenemos que hacerlo mediante exámenes complementarios para definir qué área está afectada. Entonces, aquí estas citocinas proinflamatorias van a producir un aumento en la permeabilidad de los vasos sanguíneos, gracias a que producen histamina, que es un potente vasodilatador. También hay agregación de más células blancas por las quimiosinas, y esto va a producir una fiebre intensa gracias a las prostaglandinas, lo que va a promover una fagocitosis de células muertas y dañadas en las zonas anatómicas de la memoria afectadas.
haciendo que se pierdan las conexiones celulares entre neuronas, perdiendo la memoria. Y esto va a verse muy afectado, ya que estas células neuronales no van a poder volver a regenerarse ni multiplicarse. Aquí tenemos algunas posibles preguntas para diagnosticar amnesia circunscrita. Si ha sufrido algún golpe o traumatismo recientemente en su cabeza. Si es que recuerda usted cosas anteriores al periodo pasado de su amnesia y si recuerda usted cosas posteriores al periodo de pérdida de la memoria. Esto para determinar si es que es circunscrita, es decir, si es que está determinado en un solo tiempo, tiene un inicio y un final. ¿Sabe o recuerda qué le pasó entre X fecha o entre X periodo de tiempo? Y si ha sufrido algún evento traumático o estresante recientemente. A partir de aquí, las explicaciones anatómicas, endocrinológicas, fisiológicas e inmunológicas van a ser lo mismo, ya que como les expliqué anteriormente, podemos tener afectados una sola estructura o también podemos tener afectados varias estructuras anatómicas. Entonces, para acotar el tiempo, voy a explicarles solo los conceptos. En el ictus amnésico. El concepto de ictus amnésico se denomina amnesia profunda y transitoria de unas horas de duración, en donde no existe obnulación de la conciencia o también la pérdida de la identidad personal. Esta es principalmente anterógrada, es decir, que no vamos a recordar cosas después de que perdemos la memoria, pero vamos a tener desorientación temporal. Vamos a seguir con las preguntas para la determinación de ictus amnésico. Si es que recuerda usted su nombre, recuerda un número telefónico o su dirección de vivienda, si recuerda qué hizo antes de perder la memoria. Si esto nos da positivo, significa que tenemos una pérdida de memoria anterógrada y puede ser característica de un ictus amnésico. Si es que recuerda qué hizo antes de perder la memoria, recuerda qué hizo entre las X horas y X horas, sabe usted qué hora y día es, y si recuerda qué pasó luego de X horas hasta hace 5 minutos. Amnesia global. La amnesia global es un episodio repentino y temporal de pérdida de memoria que no puede atribuirse a un trastorno neurológico frecuente, por ejemplo, una epilepsia o un accidente cerebrovascular. Aquí se da una inmersión, esta se puede dar por una inmersión repentina en agua fría o caliente, si es que también se puede dar por un esfuerzo físico intenso, por un estrés emocional o psicológico, también por dolor, por procedimientos médicos invasivos, una maniobra de valsalva como puede ser un excesivo pujo cuando estemos en el baño, o también por traumatismos leves. Las preguntas que vamos a realizar para diagnosticar es, ¿ha sufrido algún traumatismo o golpe reciente en su cabeza? Como recordemos, puede producirse por traumatismos leves. ¿Recuerda usted cosas anteriores del periodo de la memoria? ¿Recuerda usted cosas posteriores al periodo de su amnesia? ¿Sabe o recuerda qué le pasó entre X fecha, entre X periodo de tiempo, si ha sufrido algún evento traumático o estresante? Las siguientes son las amnesias funcionales. En estas vamos a tener que su causa es muy diferente. Esta se denomina como una pérdida de memoria que no tiene una etiología orgánica, es decir, que no van a estar afectadas estructuras, sino siendo los factores emocionales los principales responsables de su ocurrencia, y también se denomina una amnesia psicógena. El único cambio vamos a tener que es en su fisiología. Aquí vamos a tener la fisiología del estrés y de fuertes cambios emocionales. Para explicarles esto, les voy a decir que en la fisiología vamos a tener que hay una activación del eje hipófiso suprarrenal o denominado HSP, compuesto por el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. Aquí el sistema nervioso vegetativo, o también denominado SNV, va a liberar hormonas y va a regular el funcionamiento de órganos internos y su control para funciones involuntarias e inconscientemente. Ambos sistemas van a liberar hormonas. En el eje hipófiso suprarrenal o HSP, vamos a tener que se van a activar las agregaciones físicas, se va a ver activado por agregaciones físicas, psíquicas,
en donde el hipotálamo va a segregar la hormona CRF, que actúa sobre la hipófisis y provoca la secreción de ACTH para una producción de corticoides. Aquí estos corticoides como el cortisol va a producir una degradación de las proteínas intracelulares neurológicas y vamos a tener una acción hiperglucemiante. También un aumento de calcio y de fosfatos liberados por los riñones y los lípidos. Por parte del sistema nervioso vegetativo, vamos a ver que hay una activación simpática y va a suponer la secreción de catecolaminas como la adrenalina, sintetizada en la médula suprarrenal, en casos de estrés psíquico y de ansiedad. O también vamos a tener la noradrenalina, que son terminaciones nerviosas simpáticas. Esto en estrés físico o en situaciones riesgosas o de agresividad. Esto va a producir una dilatación de las pupilas. También vamos a tener una elevada movilización de ácidos grasos, que va a producir aterosclerosis. Y esta también va a producir un aumento de la coagulación, también una hipertensión arterial y también un incremento de la producción de tiroxina. Y esto va a favorecer el metabolismo energético y la síntesis de proteínas. Las posibles preguntas para diagnosticar van a ser si ha vivido actualmente episodios de estrés, si tiene muchos problemas personales actualmente o los viene acarreando de tiempo atrás, si tiene problemas de ansiedad, si sufre de depresión, si ha tenido decepciones laborales, emocionales, amorosas, si últimamente ha sufrido de emociones fuertes o también de noticias que le hayan movido o impactado. Si esto es positivo, vamos a suponer que tiene una amnesia funcional. En el caso de las dismnesias, vamos a tener que es un trastorno cualitativo caracterizado por la dificultad específica para fijar, asociar o evocar información. Aquí vamos a tener un olvido de nombres, fechas, rostros, etc. Y también van a afectar el aprendizaje y son muy habituales. Las preguntas para diagnosticar una dismnesia pueden ser si usted recuerda su nombre, recuerda usted su número telefónico y su dirección de vivienda, recuerda usted su lugar de nacimiento. En esta foto recuerda usted o puede identificar a sus padres, hermanos, hijos. ¿Sabe usted su fecha de nacimiento? ¿Recuerda cuándo fue su boda? ¿Recuerda quién es su esposa? ¿O recuerda en qué trabaja? Las ecnepsias. Estas van a ser amnesias de los sucesos recientes, conservando la capacidad de evocar recuerdos de épocas biográficas remotas. Y estos recuerdos van a estar siendo vividos como si estuvieran sucediendo en el presente. Las posibles preguntas para las amnesias pueden ser si recuerda su nombre, recuerda qué día fue ayer, recuerda su lugar de nacimiento, recuerda qué pasó hace 5 minutos. El siguiente va a ser la anecforia. En la anecforia vamos a tener una incapacidad para reproducir un hecho pasado por sí mismo, es decir, que vamos a necesitar un apoyo visual o de alguna manera para que se pueda recordar. El enfermo no es capaz de reproducir el hecho por sí solo, tenemos que ayudarle. Algunas posibles preguntas para el diagnóstico de estas van a ser, cuando trabajaba en la empresa eléctrica de Quito en el 86, aquí le estamos dando información al paciente para que recuerde qué pasó, cómo se llevaba con sus compañeros. Cuando estaba estudiando medicina en la Central en Quito, recuerden qué año se egresó. El 23 de octubre del año pasado, recuerde usted a dónde viajó y le podemos enseñar una foto. La última Navidad que pasó con sus padres en Baños, recuerda cómo fue su día. También tenemos que ayudarnos de la familia, que es muy importante para ver si es que existe una anefora. En paramnesias, esta se denomina como una alteración de la memoria que se caracteriza por la distorsión de los recuerdos, es decir, que el paciente va a tener recuerdos falsos, que va a creer que son verdaderos y sustituyen a los hechos reales, que no se puede recordar. Aquí vamos a tener algunas enfermedades que van a estar incluidas en las paramnesias, como lo son la confabulación, la pseudología fantástica, los falsos reconocimientos y la ilusión de lo ya vivido o déjà vu. Va a aparecer con bastante frecuencia en los cuadros de alcoholismo crónico y en los síndromes orgánicos cerebrales, como puede ser por un accidente cerebrovascular. Las posibles preguntas pueden ser, ¿recuerda su nombre? ¿Recuerda cómo se llama su hija? ¿Recuerda cómo se llama su esposa?
Se acuerda del número de teléfono fijo de su casa cuando tenía 10 años. Si le mostramos una foto, vamos a pedir que reconozca a alguien en particular. Si de la siguiente lista de imágenes puede mencionar su nombre correspondiente, si recuerda usted la fecha en que nació o si sabe qué sucedió el 11 de septiembre de 2001. Aquí esto se puede ver, la memoria puede verse afectada. No quiere mentir, pero su cerebro hace que así sea. En la confabulación fantástica, esta se denomina como un relleno de lagunas de la memoria de fijación con acontecimientos que no pasaron o pueden haber pasado. Esto es a nivel no consciente y la persona no tiene tampoco la intención de mentir. Estos rellenos de memoria son absolutamente inconcebibles desde el punto de vista lógico y carecen de todo sentido. Es decir, son cosas que no podemos creer. Para, la, para el diagnóstico podemos realizar preguntas. Si ha sufrido algún traumatismo o golpe reciente en su cabeza que haya producido delirios, si recuerda cosas anteriores de su pasado, anteriores a la amnesia, si sabe o recuerda qué le pasó entre X fecha y X periodo de tiempo y nos va a mentir con historias muy fantásticas o difíciles de creer. En el recuerdo falso, aquí vamos a tener una existencia de un recuerdo que no ocurrió o una distorsión en la información que tenemos almacenada en un evento que sí llegó a ocurrir. Estos pueden ser corroborados externamente con ayuda de la familia. Algunas preguntas para diagnosticar el recuerdo falso pueden ser las siguientes. ¿Recuerda que desayunó hoy en la mañana? ¿Recuerda haberse vestido hoy? ¿Recuerda el nombre de su profesora de matemáticas de la escuela? Hace 2 horas recuerda lo que estaba haciendo. ¿Recuerda el nombre de su primera mascota cuando era niño? ¿Recuerda vívidamente su primer día de escuela? Y si le puede describir cómo fue su primer día, su primer viaje de vacaciones con su familia. La fabulación. Aquí vamos a tener una elaboración de hechos imaginarios que son relatados como reales. Es considerado patológico en la mitomanía y en enfermos con trastornos de la memoria que intentan compensar con fabulaciones de algunas amnésicas. En la forma no patológica es frecuente en niños con una alta actividad lúdica y esto puede dar la explicación a los amigos mágicos o amigos imaginarios. Y también nos puede dar la explicación mágica de los fenómenos naturales de la naturaleza. Algunas preguntas para diagnosticar fabulación pueden ser las siguientes. ¿Sabe quién es usted y qué hace en este mundo? ¿Sabe si tiene pareja? ¿Recuerda que en qué trabajo tiene algún secreto? Si ha ido usted a la guerra. Y en esta pregunta podemos, si el paciente nos dice que sí, pero sabemos que no es así, por ayuda de la familia, vamos a tener que es positivo una fabulación. Si tiene algún poder sobrenatural, igual. Si ve o escucha cosas fuera de lo normal. La siguiente va a ser el olvido. Esta va a ser una acción involuntaria que supone dejar de recordar información. Esta no es la pérdida de un recuerdo en sí, ni para siempre, sino que este recuerdo se traslada a un plano inconsciente, que a priori, es decir, que a primera va a ser inaccesible de forma voluntaria. Vamos a tener que trabajar para recordar. En el olvido vamos a poder hacer las siguientes preguntas. Si sabe usted a qué hora empezó la consulta, si sabe en qué ciudad y a qué hora estamos, recuerda qué pasó cuando salió de su casa y despertó aquí. ¿Sabe usted cómo llegó al hospital? Si ha experimentado cosas sobrenaturales o inusuales y si recuerda cómo se sentía cuando asistió al funeral de su padre. Si estas preguntas son positivas y el paciente nos dice que no recuerda, vamos a tener, puede ser la causa de un olvido. El siguiente es el bloqueo. Este va a consistir en la resistencia provocada por la negación de algún pensamiento o emoción, es decir, va a ser voluntario. Es un mecanismo de defensa que se pone en marcha automáticamente cuando nuestra mente quiere mantener alejadas aquellas ideas o sentimientos que pueden perturbarnos. Aquí vamos a tener una fisiología muy marcada del estrés, que es por eventos que nos marcaron para siempre y nuestro sistema va a bloquearlos completamente, nuestros recuerdos. Algunas preguntas para diagnosticar pueden ser si tiene emociones o sentimientos que no ha expresado o los ha retenido por bastante tiempo, si ha sufrido traumas de pequeño, si recuerda algún golpe o traumatismo demasiado fuerte, si después de su accidente de auto recuerda qué pasó o qué hizo,
si tiene aversión por estar con mucha gente luego de su accidente en una avalancha humana. Esas pueden ser algunas preguntas que nos pueden diagnosticar un bloqueo.